Muy buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido hasta el momento una excelente semana. El día de hoy tenemos nuestra última sesión de esta semana, valga la redundancia, y como siempre vamos a trabajar en nuestras habilidades de comprensión lectora. Así que con todo el ánimo, el día de hoy vamos a trabajar, bueno, los objetivos de cada semana, que son leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. En esta clase vamos a trabajar con el texto que fue enviado la clase anterior, que corresponde a esta imagen. No la vamos a leer en su totalidad, puesto que ustedes ya la tienen, pero vamos a ir viendo los aspectos más relevantes. Y para comenzar a trabajar este texto, vamos a hacer una pregunta. La primera de ellas, y quizás la más importante, ¿a qué tipo de texto corresponde? ¿Esto será un texto literario, un texto no literario? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Y qué tipo de texto específicamente es? Vamos a preguntarnos a qué tipo de texto corresponde. Y si observamos el texto, probablemente ya lo sepan ustedes porque aparece por ahí el nombre de este tipo de texto, valga la redundancia, he dicho muchas veces texto. Hacia el título de esta imagen dice la infografía. Efectivamente es una infografía, pero tenemos que preguntarnos qué es una infografía. Ustedes ya deben de saberlo de cursos anteriores. Sin embargo, vamos a reiterar esto. Una infografía básicamente es un tipo de texto discontinuo, es decir que, por ejemplo, acá tiene texto, ahora sí voy a marcarlo con esto, tiene texto acá, tiene texto en distintas, no tiene una única forma de párrafo, sino que en distintos lugares de la imagen aparecen distintos textos, como pueden ver acá. No está todo de manera continua y está siempre acompañado de imágenes. Presenta imágenes y texto. Y principalmente el fin o el propósito comunicativo de una infografía es informar o explicar sobre algún determinado tema. En este caso tenemos un tema, ya desde el título lo podemos identificar qué es la migraña. Ese es el tema y específicamente la idea principal tenemos que buscarla acá porque es harta la información que nos da. En primer lugar, parte entregándonos una suerte de introducción, un párrafo introductorio, que presenta de manera general los distintos nombres que tiene esta enfermedad y y habla de que es un padecimiento bastante generalizado. Luego de esto, en el segundo párrafo nos entrega una definición. Es un desorden neurológico, queda bastante claro que es una definición porque aparece el verbo ser, dice la migraña, incluso dice por definición médica, es un desorden neurológico que produce espasmos y ahí empieza a caracterizar un poco más allá de qué se trata esta información. Luego nos da los signos de alarma. Esto podríamos, al decir signos, también podemos decir síntomas. Los síntomas que nos dan a entender que estamos en presencia de una migraña. Fiebre o vómito, repulsión hacia la luz y los ruidos, alteración en los movimientos, el habla o la sensibilidad asociados al dolor de cabeza y un episodio de dolor de cabeza muy fuerte que nunca antes había experimentado. Y aquí da a conocer cómo comienza, cuáles son los tratamientos para este mal, luego los métodos de prevención. Así que ahora vamos a ir avanzando con otras preguntas para llegar a lo mismo de esto. Vamos con las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de texto corresponde? Efectivamente ya lo respondimos, dijimos que era una infografía, que es un texto no literario. Recuerden que en la unidad que estamos viendo en nuestras clases de contenido estamos viendo textos no literarios. Y este es uno de ellos, que es un texto discontinuo, como le decía yo anteriormente, y que incluía tanto imagen como palabras, ¿verdad? Y a su vez, y esto hay que entenderlo, que un texto no necesariamente quiere decir palabras, también imágenes pueden ser consideradas texto.
De igual forma, ¿cómo podíamos identificarlo? Por esta misma estructura, tiene imágenes, tiene palabras, eh, que están distribuidas de una manera bastante ordenada y que haga sencillo esto al lector, que sea un texto más amigable que solamente poner palabras. ¿De qué habla el texto? Sobre la migraña y entre las cosas que habla es de los síntomas. ¿Qué es una migraña? ¿Cuáles son sus principales síntomas? ¿Cómo tratarla y cómo prevenirla? De eso, eso es lo que aborda el tema. ¿Qué se deduce del texto? Bueno, podemos sacar varias deducciones que vamos a verlas más adelante durante las preguntas de comprensión lectora que vamos a hacer. ¿Y cuál crees que es el propósito de este texto? Principalmente informar respecto a este problema que es la migraña y, como les decía, los síntomas los síntomas que nos dicen que estamos en presencia de migraña, cómo podemos tratarla y cómo podemos prevenirla. 1. Pregunta número 1. Sobre la base de la lectura de la infografía, ¿cuál de los siguientes síntomas es el que más evidencia la presencia de migraña? Y tenemos los siguientes. A. Fiebre o vómito. B. Repulsión hacia la luz y los ruidos. C. Un episodio de dolor de cabeza muy fuerte que nunca antes había experimentado. D. Alteración en los movimientos, el habla o la sensibilidad asociados al dolor de cabeza. Y aquí básicamente lo que tenemos que hacer es localizar la información. Sin embargo, va a ser un poco más complejo porque no es que diga explícitamente eso, sino que tenemos que también asociar los elementos propios de una infografía. No todo lo que se dice por medio de palabras, sino por medio de elementos gráficos también. Así que vamos a ir donde habla de los síntomas. Y tenemos acá signos de alarma. Si no estás seguro de sufrir de migrañas, préstale atención a estos síntomas. Y aquí tenemos varios. Está fiebre o vómitos, que está entre las opciones. Luego repulsión hacia la luz, también está dentro de las opciones. Alteración a los movimientos, también. Todos estos están dentro de las opciones. Entonces decimos, ¿cómo vamos a ver cuál es más relevante y cuál es realmente el que más evidencia? Aquí tenemos que hacer caso a los colores. Si se dan cuenta, van una gradación los colores desde un color más suave a algo más intenso, que es el último, que tiene un color rojo. Esto nos da a entender, y aquí obviamente, como les decía, es una infografía, por lo tanto no toda la información que nos va a dar está escrita con palabras. En este caso, esa simbología, esta asociación de colores es bastante importante, desde lo más leve a lo más grave, por decirlo así, de lo más fuerte. Y el color rojo representa lo más fuerte, lo más evidente. Por lo tanto, la opción es la que aparece aquí al final, que dice un episodio de dolor de cabeza muy fuerte que nunca antes había experimentado. La opción, por lo tanto, es la letra C. Pregunta número 2 dice, respecto al tratamiento de la migraña planteado en la infografía, ¿qué alternativa es correcta? Y tenemos las alternativas. A, todos los pacientes se tratan de la misma manera. B, existen tratamientos para prevenir episodios y otros para disminuir el dolor. C, el tratamiento con profilácticos tiene como objetivo aminorar el dolor agudo. Y D, para prescribir un tratamiento, el médico se enfoca en el tipo de migraña o bien en cómo afecta la vida del paciente. Aquí esta pregunta implica la habilidad de interpretar y relacionar. Y lo que nos pide para ser más específicos, es realizar una inferencia respecto a lo que aparece en el párrafo que nos habla de cómo se trata este mal. Tenemos acá y lo vamos a leer, dice, ¿cómo se trata? Según el tipo de migraña y cómo afecta la calidad de vida del paciente, el médico puede escribir medicamentos profilácticos que evitan los episodios recurrentes. Aquí hay una opción que se refiere al tratamiento con profilácticos. Aquí dice el tratamiento con profilácticos tiene como objetivo aminorar el dolor agudo, y aquí lo que nos dice es que el tratamiento con medicamentos profilácticos evita los episodios recurrentes. No quiere decir que es para aminorar el dolor agudo, sino para evitar, es decir, para prevenir episodios recurrentes. Así que vamos descartando desde ya. Y luego dice, o tratamientos para el dolor agudo cuando aparezca un
episodio de dolor. Y aquí, según la información que encontramos aquí, hay diferentes formas de proscribir medicamentos de acuerdo a lo que se necesita. Por lo tanto, no todos los tratamientos para todos los pacientes son de la misma manera. No hay forma de inferir eso. Y aquí al final dice, para prescribir el tratamiento, el médico se enfoca en el tipo de migraña o bien en cómo afecta la vida del paciente. Y acá, de acuerdo a lo que dice el texto, podemos inferir que se prescribe medicamentos o tratamientos de acuerdo a lo que se busca. Si busca que se eviten los episodios o cuando aparezcan los episodios para, infiriendo a partir de esto, que se reduzca el dolor. Uno es cuando para evitar y los otros para cuando ya apareció. Por lo tanto, no ese es el enfoque que se da de acuerdo a lo que dice acá en el texto. Por lo tanto, la opción que sí nos sirve es la B, que dice, existen tratamientos para prevenir episodios, es decir, que evitan los episodios recurrentes, y otros para disminuir el dolor, que es cuando aparezcan los episodios de dolor. Por lo tanto, la opción correcta es la letra B. Ahora, 3. ¿Qué otro título sería ideal para esta infografía? Y aquí básicamente tenemos que interpretar y relacionar y comprender de qué es lo más relevante de lo que está hablando el texto. Aquí hay que sintetizar de alguna manera las ideas más relevantes. Aquí es lo que habla el texto. Tenemos distintas partes de esta infografía. La primera, a manera de introducción, daba una referencia bastante general de lo que es una migraña y luego su definición específica. Luego hablaba de signos, que también podemos decirles síntomas, el cómo empieza, que también tiene relación con los síntomas, cómo se trata, que dice relación con el tratamiento de la migraña, y cómo prevenirla, su prevención. Por lo tanto, aquí de las opciones que encontramos, la que es más evidente y que más nos cumple con estos criterios, con esta información que entrega la infografía, es la letra A, porque habla de causas, de síntomas y tratamientos de la migraña. Pregunta número 4 dice, ¿qué se puede inferir del siguiente fragmento de la infografía? Y aparece esto textual, dice, son muchos los nombres con los que se conoce este padecimiento que afecta principalmente a las mujeres y que no tiene una cura definitiva. ¿Cómo tener una vida normal cuando se padece? Tenemos las siguientes opciones. Al ser hereditaria, las personas sufren migraña desde bebés. B, la migraña es una enfermedad mortal, ya que no tiene cura. La migraña es contagiosa, principalmente entre mujeres. Y D, las personas que padecen migrañas podrían tener una vida normal. Aquí nos pide interpretar y relacionar y nuevamente hay que realizar una inferencia. Aquí, ¿cómo llegamos? Vamos a ir descartando. Dice acá la primera opción, al ser hereditaria, las personas la sufren desde bebé. No hay ninguna información acá que diga que nos pueda dar a entender que se padece desde toda la vida y de manera hereditaria. Son muchos los nombres. Dice, afecta principalmente a las mujeres y no tiene una cura. Nada más que eso. Por lo tanto, podemos descartar esta opción. B, la migraña es una enfermedad mortal ya que no tiene cura. Dice que no tiene una cura definitiva, sin embargo, no dice que sea una enfermedad que pueda tener rasgos, digamos, mortales para una persona. C, la migraña es contagiosa, principalmente entre las mujeres, si bien dice que afecta principalmente a las mujeres, en ningún momento da a conocer ninguna información que pueda a partir de la cual se pueda inferir que esto puede llegar a ser contagiosa. Y D, las personas que padecen migrañas podrían tener una vida normal. Es importante que diga podrían tener, no dice que tienen, sino que podrían tener. ¿Por qué? Porque al final de este extracto dice cómo tener una vida normal cuando se padece, y aquí abre el campo una pregunta para abrir el tema en particular de cómo convivir con ella, cómo vivir con, con la migraña y poder vivir de una mejor manera, una vida un poco más normal. Por lo tanto, la opción correcta es la D.
5. Dice así, respecto a la sección ¿cómo prevenirla? Dentro de la infografía se puede interpretar, hay que hacer una interpretación, que las personas que comen mucho tienen más predisposición a sufrir migraña. B, las personas que sufren migraña no pueden asistir a fiestas o eventos sociales. C, hay factores que provocan episodios de migraña por igual a todas las personas. Y D, se podría evitar la migraña al mantener un estilo de vida sin grandes preocupaciones. Aquí hay que reflexionar y hacer específicamente una interpretación. Vamos a ver este extracto del texto que dice así, ¿cómo prevenirla? Hay que evitar factores predisponentes como el estrés, la ansiedad y la tensión. Eso hay que evitarlo a toda costa. Evite los alimentos que identifique que precipitan sus episodios, por lo general los chocolates, la soya, algunos mariscos, la cafeína y el vino tinto suelen asociarse con las migrañas, pero de nuevo, cada persona es diferente. Hay que evitar algunos alimentos, dice acá, evite algunos alimentos. Recurra a métodos de relajación cuerpo y mente. ¿Por qué? Porque es importantísimo esto de evitar la ansiedad, el estrés, la tensión. Hay que buscar estar relajado. Así que a partir de esta información, vamos a las opciones para ir descartando. Dice, las personas que comen mucho tienen más predisposición a sufrir migraña. No hay de dónde interpretar eso. De hecho, dice que hay que evitar algunos alimentos que a uno ya sepa que le provocan eso. Si uno sabe que comer chocolate le va a hacer doler la cabeza, obviamente uno tiene que evitarlo. A eso se refiere ese párrafo. Luego dice, por lo tanto, no es correcto. B, las personas que sufren migrañas no pueden asistir a fiestas o eventos sociales. Aquí dice que hay que evitar el estrés, la ansiedad y la tensión y buscar lugares, métodos de relajación. Por lo tanto, no necesariamente para cada persona va a ser estresante el hecho de asistir a fiestas o eventos sociales. A muchas personas, por el contrario, les puede facilitar y les puede relajar. Puede ser un buen método de relajación para algunos. No todos son iguales. Aquí dice cada persona es diferente. C. Hay factores que provocan episodios de migraña por igual a todas las personas y vuelvo a reiterar, aquí dice clarísimo, cada persona es diferente. Y finalmente dice la opción D, se podría evitar la migraña al mantener un estilo de vida sin grandes preocupaciones. Efectivamente, porque aquí asocia los factores como factores que predisponen para la migraña, el estrés, la ansiedad y la tensión. Por lo tanto, una vida sin grandes preocupaciones evita que uno esté estresado, ansioso y con tensión. Por lo tanto, es la opción correcta en este caso, la letra D. Y por último, la última pregunta de esta guía dice así, ¿para qué tipo de público está enfocada esta infografía? Y tenemos 4 opciones. A, para personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la medicina. B, para personas que desean evitar enfermarse de migraña. C, para público en general que padezca o no la enfermedad. Y D, para personas que ya tienen un conocimiento respecto al tema. Aquí lo que nos pide es reflexionar, interpretar sobre el propósito del texto, a quién va dirigido, ¿verdad? Cómo este texto tiene un fin más bien informativo respecto a este tema, que es la migraña, y lo hace de una manera bastante cercana, con un lenguaje bastante cotidiano, no, si bien es formal, no es rico en tecnicismo, no ocupa un lenguaje técnico, científico, por lo tanto podemos ir descartando desde ya la opción A, no es para personas relacionadas con el mundo de la ciencia y la medicina, sino sería un texto mucho más específico, mucho más con un lenguaje más bien técnico, relacionado a estas áreas del conocimiento. Así que no corresponde en este caso. B, para personas que desean evitar enfermarse de la migraña, no necesariamente puede llegar a un público más general. A cualquier persona le puede pasar esto, por lo tanto, a cualquier persona le puede servir. C, para público en general que padezca o no la enfermedad, es una opción bastante
adecuada, así que la vamos a dejar marcada y vamos a ver la última opción para ver si es descartable, si la C podría ser un distractor. Dice D para personas que ya tienen un conocimiento respecto al tema. No necesariamente, ¿por qué? Porque parte desde lo más básico, desde una introducción general, desde una definición del tema, así que no es necesario tener ningún conocimiento al respecto. Solamente leer la definición y decir, o sea, no es que uno no vaya a tener algún conocimiento al respecto, uno sabe generalmente por cultura general qué es lo que es una migraña, pero al ir a su definición específica, eh, nos permite ir relacionando esa información con nuestras experiencias y después nos habla de los métodos para prevenirla, para cuáles son sus síntomas, cómo curarla, ¿verdad? Por lo tanto, no puede uno tener o no conocimiento del tema y uno puede o no padecerla. Así que la opción correcta en este caso es la letra C. Va para un público en general, por su lenguaje, porque es amistoso para que lo lea cualquier persona que quiera informarse al respecto. Y ahora, para finalizar, como cada día jueves, les envío una ficha de lectura con sus preguntas de por medio y la tienen que enviar máximo el miércoles 4 de noviembre. Eso ha sido la clase de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana, que puedan disfrutarlo junto a sus familias, conversar con sus amigos y siempre las medidas de precaución con respecto al coronavirus. Así que eso sería por esta semana. Les mando el mejor de los deseos a ustedes, mis buenas energías y nos veremos la próxima semana. Entre comillas, no nos veremos, nos escucharemos.